Entonces es muy fácil cuando tenemos herramientas o desde un lugar de privilegio juzgar a los demás. Y más en el caso de un personaje femenino, donde siento que el juicio está mucho más presente, o al menos de una forma mucho más fácil. Es un resorte automático. No había leído nada de Sara cuando Isabel me pidió que me leyera Un amor, porque se estaba pensándolo si comprar los derechos y se lo acababa de leer. Y ese fue el primero que leí, de hecho, hace 3 años ahora. Primero conecté con el mundo de Sara Mesa, porque me pareció una novela que te sacude bastante y me quedé muy intrigada. Enseguida vi que había como un mundo ahí creativo muy interesante, y también tuve como mucha conciencia de saber que me metería a trabajar en eso justo antes de empezar a rodar y no antes, porque sabía que iba a ser como muy intenso, sí. Y eso junto con la visión de Isabel, o sea, Isabel me parece una genia. De golpe después de leer la novela me dijo un par de cosas que ella quería añadir y me llamó mucho la atención. Fue como, ostras, no sé qué es hacia dónde vamos a ir, pero ella lo tenía muy claro, la verdad. Creo que ve la peli como enseguida y tenía muchas ganas de sumarme a ese viaje. Fue muy interesante porque entiendo de dónde viene el juicio, por cómo funciona esta sociedad básicamente y las dinámicas que tiene, pero fue muy interesante vivirlo en primera persona, sobre todo cuando entiendes que hay gente que está viviendo realidades de las que sabes nada y que crees que tú no lo harías así. Entonces, si haces el ejercicio de ponerte en esas realidades, de golpe descubres que seguramente lo harías exactamente igual. Lo que pasa es que ese ejercicio pues necesitas como una capacidad empática brutal, de tomarte un tiempo, de investigar qué significa estar en esos lugares. Y fue muy interesante, por ejemplo, empezar a trabajar en la profesión de Nat, que esto es una aportación de Isabel. Ella es traductora simultánea en una oficina para la aceptación de refugiados, y empezar a entender ese tipo de profesiones a nivel clínico, de diagnóstico de salud mental, lo que puede acarrear para estos profesionales, es algo que al menos yo personalmente desconocía por completo. Y hacer pequeños ejercicios empáticos para ver qué ocurre en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi estado de ánimo si yo tengo un trabajo así, y ver que en un porcentaje mínimo lo que ocurre es una sorpresa, porque puedes llegar a entender perfectamente que seguramente actuarías de la misma manera, ¿no? Entonces es muy fácil cuando tenemos herramientas o desde un lugar de privilegio juzgar a los demás. Y más en el caso de un personaje femenino, donde siento que el juicio está mucho más presente, o al menos de una forma mucho más fácil. Es un resorte automático. Yo creo que en el 2020, con la pandemia, fue el punto de explosión en el que en el colectivo social empezó a tener presencia un imaginario de huir de las urbes y irnos a lo rural, ¿no? Siento que es un mecanismo de defensa del ser humano, ¿no? Pensar, pues eso, ¿no? Que irse a ese lugar te va a curar el duelo, te va a cambiar el ánimo. También tengo la sensación que había una sobresaturación de alguna manera por todo lo que nos ocurrió, que el cine y la literatura recogió. No es casualidad que en los últimos años tantísimos relatos se han situado en lo rural. Entonces no creo que sea algo propio del sector, creo que es algo propio de la sociedad. Amigas y amigos que no son actores han sacado en las conversaciones y en las sobremesas, y se han ido muchos de la ciudad en los últimos años, ciertamente. Y tengo la sensación que viene desde hace tiempo, no solamente con la pandemia, que quizá fue como el punto
la gota que colma el vaso. Tengo la sensación que ya arrastramos muchos años donde la conexión humana, de alguna manera, se ha ido, no sé, quizá dejando más a un lado porque se han priorizado otras maneras de encontrar esa conexión que tampoco han acabado de funcionar y ha habido como una necesidad de volver a hacer un café, ¿no? Hubo un momento que volver a hacer un café en un bar era el planazo. Bueno, yo creo que en el caso de un amor queda muy claro desde la primera imagen, que es esa casa prácticamente en ruinas, que no deja de ser una metáfora de cómo se siente la protagonista, ¿no? Que ahí no se va a romantizar nada de lo rural. También tengo la sensación de que, aunque es cierto que Nat se va a este pueblo, no siento que lo rural sea una cosa un elemento muy protagónico de la película. Siento que ese es el contexto, nada más. Y siento que sí, que el paisaje, quizá esas montañas, quizá esa casa, quizá esos vecinos, ese microcosmos que se crea, sí que es muy protagonista todo eso. Pero no siento que nos hayamos centrado excesivamente en idealizar para nada rural, ni que sea punto central de la narrativa. No hemos tenido coordinador de intimidad, pero yo creo que es una figura muy útil y muy necesaria en muchísimas ocasiones, sobre todo para el director, no solamente para los actores, sino para directores y directoras que quizá no saben tampoco gestionar o liderar esos espacios en escenas sexuales, ¿no? En nuestro caso teníamos muchísima confianza con Isabel, pudimos tener como conversaciones adultas y honestas de lo que necesitábamos y lo que no. No es la escena de sexo que era complicada en sí, es que estamos hablando de una historia compleja y dos personajes muy complejos, muy complejos. Entonces trabajamos todo eso antes de llegar a las escenas de sexo, que para mí son como muy centrales de lo que le ocurre a Nat y de la relación que tiene con el alemán en cada momento de esas escenas. Se rodaron con muchísimo amor y mucha ternura por parte de todo el equipo. Yo creo que cuanto más crudeza había en el guión, más amor generábamos entre nosotros para poder hacerlas. Se trabajó para que todos estuviéramos cómodos, para que todos pudiéramos decir lo que queríamos y lo que no queríamos hacer, para entender qué les pasaba a los personajes. Yo las viví con mucho placer, valga la redundancia, de rodar realmente, ¿no? Y sobre todo viendo el resultado final, estoy muy orgullosa de ellas, porque siento que puedes rodar una escena de sexo más o menos compleja, pero estas tienen muchísimas capas y incomodan y a la vez no puedes dejar de mirar. Y creo que llegar a esos niveles emocionales, ¿no? De fibra y de complejidades humanas y conseguirlos a través de escenas tan potentes y tan vulnerables también, creo que es un reto para cualquier persona que esté explicando una historia involucrada, y creo que Isabel Jovic y yo hicimos muy buen tándem ahí, muy buen equipo. Yo creo que es una película que incomoda a todo el mundo, también a las mujeres. Quizá lo de los hombres puede ser más evidente, por eso me lo dices, pero a mí me incomodó muchísimo ver lo poco que nos permitimos las mujeres equivocarnos, estar en el pozo, aceptar que no tenemos por qué saberlo todo y ser perfectas, y que cuando pasen los años y mire atrás y diga en qué momento, cómo, cuándo y por qué me metí en ese lodazal que sabía desde el principio que no me llevaría a ningún lugar. Es una peli que habla de eso también, ¿no? Y sobre todo el tema de las microagresiones que lo vemos alrededor de estos personajes masculinos, como tú bien dices. Para mí, la existencia de las microagresiones diarias, porque no hace falta que seas Nat y te vayas a este lugar a vivirlas. Yo creo que tú y yo las hemos vivido en nuestras ciudades, no solamente por parte de hombres que nos encontramos de golpe, sino desde nuestros propios familiares, desde nuestros propios amigos, del círculo cercano al amor, ¿no? El kit de la cuestión para mí ha sido empezar a verlas, porque ¿cuántas veces las has normalizado? Millones de veces.
El descubrimiento para mí de un amor ha sido empezar a verlas de cara, de frente, y entonces empezar a verlas por todas partes. Y esa es la fuerza que me da también historias como estas, ¿no? Y es el primer paso para no juzgar y para empatizar con el personaje y darte cuenta que, ostras, que estamos todas ahí. El Goya es un privilegio, es una noche mágica que muy poca gente vive, es un reconocimiento de tu trabajo por parte del sector, de la gente que admiras, es un dulce, es algo muy hermoso que te ocurra. Yo lo celebré muchísimo, lo sigo celebrando y siento que el mejor premio que puede tener un actor es seguir encontrando proyectos que te hacen ilusión y que sientes que ese reconocimiento y ese trabajo y esa creatividad que buscas se sigue cruzando en tu camino, ¿no? Y ha sido un año muy hermoso en ese sentido, o sea, poder recibir ese premio por 5 lobitos y conjugarlo en el mismo año con un amor que siento que es un proyecto de Goya también, porque siento que creativamente Isabel creo que ha hecho algo, no sé, creo que es una evolución y cuesta mucho para un artista hoy en día evolucionar, ¿no? Crecer, como encontrar nuevos caminos y descubrirte haciendo nuevas cosas. Creo que no, por la situación de la industria, de muchísimos parámetros que a veces no tienen nada que ver con la creatividad, pero cuesta sacar adelante este tipo de proyectos, este tipo de películas más chiquititas. Tengo la sensación que tenemos que apoyarlas muchísimo para que justamente se sigan escuchando en premios y festivales y la gente vaya a los cines y las vea. Siento que hay ahí como una responsabilidad colectiva para sacar adelante otro tipo de cine que quizá cuesta más de levantar.